¿Qué tal? Bienvenidos a la economía. El petróleo se disparó casi un 9,6% este lunes hasta superar los $83 por barril tras el nuevo ataque de Estados Unidos contra Irán y el reinicio del bloqueo naval sobre el país. El alza despierta el temor de los inversores. Un crudo más caro puede alimentar la inflación y complicar las perspectivas de tasas de interés a nivel global. La confianza del mercado se deteriora por el recrudecimiento del conflicto durante el fin de semana y las versiones contradictorias sobre la situación en el estrecho de Hormuz, lo que alimenta las especulaciones sobre posibles interrupciones en el suministro de crudo. Pues vamos a comentar este asunto con nuestro corresponsal financiero allá en Nueva York, Argemino. Muy buenas tardes. Cuéntanos cuál ha sido el impacto del anuncio de Donald Trump en la economía. Bueno, el impacto más inmediato, como has comentado, es ese aumento de precio del barril de petróleo Brent, un 9,6%. Puede cerrar esta jornada el barril con el mayor aumento desde mayo del 2020. Esto, por supuesto, puede tener consecuencias muy notorias en la economía, la subida de la inflación, la subida del galón de gasolina en un país, Estados Unidos, altamente dependiente del precio de la gasolina, ya que gran parte del transporte se realiza en camiones, no tiene una red de ferroviaria tan potente como otros países desarrollados o alternativas energéticas. También hay que tener en cuenta que ahora mismo los inventarios de crudo en Estados Unidos están al nivel mínimo desde el año 1983 y están almacenados en una infraestructura envejecida. Debajo de Luisiana, Oklahoma y Texas, si las autoridades continúan quitando petróleo ante la crisis energética, si esta se reanuda por este cierre, este bloqueo anunciado del estrecho de Hormuz, es posible que esta infraestructura dé problemas y, en resumen, toda una serie de cosas que añaden incertidumbre a la economía y que también ha podido reflejarse en la bolsa. Los tres principales índices norteamericanos de Wall Street han cerrado a la baja. Mm. Aunque hay que decir, Argemino, que no es la primera vez que Donald Trump promete una operación militar que luego no se concreta. ¿Está previsto realmente que controle el estrecho de Hormuz? Es muy complicado por varias razones. Una razón es la económica, ya la hemos mencionado. Recordemos que Donald Trump ya ordenó un bloqueo naval que duró entre abril y junio de este año y lo acabó levantando porque los inventarios de crudo en el mundo entero están bajando y esto puede desencadenar realmente una crisis energética gorda. Diferentes analistas del mercado energético la anticipaban para julio o para agosto. Hace apenas un mes hacían estos comentarios. Otra razón es que Irán no va a permitir que Estados Unidos controle el estrecho de Hormuz. Es su gran palanca de poder geopolítico, tiene los arsenales de drones y misiles todavía con abundancia y va a continuar atacando barcos como ha hecho hasta ahora e incluso puede atacar a barcos estadounidenses, con lo cual el factor militar. Y finalmente el factor legal. Es paradójico porque varios miembros del gabinete de Donald Trump, como Marco Rubio o Mike Waltz, el embajador ante Naciones Unidas, han dicho que las vías marítimas tienen que ser gratuitas, que nadie tiene el derecho a imponer peajes. Y sin embargo el presidente ha anunciado un peaje del 20% sin ningún tipo de autoridad ni de infraestructura para cobrarlo. Con lo Mm. cual esto nos hace ser bastante escépticos. Mm. Me imagino, Argemino. Muchísimas gracias por ampliarnos todos estos asuntos. Gracias. Gracias, hasta otra. 12 estados de Estados Unidos demandaron este lunes la compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance, un acuerdo de $110.000 millones por considerarla una amenaza para la libre competencia. La demanda, encabezada por el fiscal general de California, argumenta que la fusión aprobada por el Departamento de Justicia del gobierno de Trump violaría las leyes antimonopolio y encarecería el contenido para el público. La empresa resultante controlaría cerca del 27% de la distribución de cine en salas y de las licencias de canales de cable. Incluiría además activos como CNN y HBO Max. Los estados piden frenar el cierre del acuerdo hasta resolver la demanda. La Comisión Europea también debe pronunciarse antes del 22 de julio. Volkswagen, el mayor fabricante de automóviles de Europa, se ha pronunciado sobre el número de empleos que planea suprimir. El consejero delegado del grupo, Oliver Blume, confirmó una cifra que ya se había filtrado la semana pasada en la prensa. En una entrevista interna en la intranet de la compañía, dijo que se deberían eliminar otros 50.000 empleos. Estos vendrían a sumarse al recorte de 50.000 puestos de trabajo que la compañía ya acordó llevar a cabo hasta 2030 para todo el grupo, incluidas sus filiales Porsche y Audi. Según Blume, estas medidas son necesarias para recortar costes administrativos, de infraestructura y para alcanzar un nivel competitivo en el sector. Los empleados de Volkswagen temen además el cierre de fábricas en Alemania.
Hoy se confirma, pues, el peor escenario para los trabajadores. Nuestro compañero en la bolsa tiene más detalles. José, hasta ahora sabíamos que el grupo Volkswagen reduciría las capacidades de producción y también la variedad de modelos. ¿Qué otros detalles se han conocido hoy sobre ese ajuste previsto que supondrán para el futuro de la plantilla, ante todo? Hola Rosa, ¿qué tal? Sí, como tú adelantabas, uno de los grandes temas dentro de Volkswagen son los costes laborales. En esa entrevista al canal interno de Volkswagen que ofreció Oliver Blume, el consejero delegado de Volkswagen, apuntaba que de los costes generales casi el 50%, es decir, la mitad, se debe a los costes laborales y, por lo tanto, si se mantenían esos costes hacia el futuro, la empresa efectivamente apuntaba que debería haber un recorte de plantilla de otros 50.000 puestos de trabajo, es decir, Rosa, en total unos 100.000 puestos de trabajo, lo cual sería la mayor reestructuración que habría vivido la historia del sector automotriz. La dirección de la empresa ya no solo está hablando de recortes de plantilla, sino también de recortes de los costos por personal. Apunta que los costes en Volkswagen son un 20% más altos a los de las empresas de la competencia. La dirección por el momento no ha dado detalles sobre qué regiones, qué países serían los más afectados por estos próximos recortes de los que se está ya discutiendo, aunque evidentemente aquí en Alemania hay mucha preocupación entre los trabajadores por su futuro. Y uno de los asuntos más sensibles aquí en Alemania es que hubiera además cierres de fábricas. José, ¿cuáles son las perspectivas ahora mismo? Pues sorprendía, Rosa, ayer el propio Oliver Blume en una entrevista a un diario alemán cuando decía que hay soluciones más inteligentes que el cierre de fábricas. No se sabe realmente a qué se refiere exactamente. Aquí en Alemania se ha especulado en los últimos meses sobre la posibilidad de que el sector automotriz, debido a las capacidades que no está utilizando, pudiese dedicarlas, por ejemplo, a la industria del armamento, o incluso asociarse con marcas chinas para producir sus modelos aquí en Alemania y así no perder puestos de trabajo. Pero de momento aquí en Alemania se mantiene la preocupación por el futuro, sobre todo de 4 fábricas en suelo alemán. Los expertos apuntan sobre todo a Zwickau, una fábrica que está dedicada exclusivamente al auto eléctrico de modelos Volkswagen y que los expertos apuntan a que su cierre, si se llegase a producir, sería una señal muy clara de los serios problemas a los que se enfrenta Volkswagen debido precisamente a que está ya dedicada a lo que sería el futuro de la empresa, que es el sector del motor eléctrico. Y los sindicatos ya anunciaron un otoño caliente. Muchísimas gracias por este análisis, José. Y vamos a fijarnos ahora en esta fábrica de Zwickau que nos comentaba nuestro compañero. En Volkswagen está claro que nada volverá a ser como antes. En Alemania podrían incluso cerrar fábricas completas. Aunque el órgano que supervisa a la dirección ha rechazado por ahora el drástico plan de ahorro, el miedo ya se ha instalado en todos los centros de producción. No solo los empleados de Volkswagen temen por su futuro, porque cuando una planta desaparece, especialmente en regiones económicamente frágiles, toda la comunidad sufre las consecuencias. Están indignados, tristes, desesperados. Los trabajadores de Volkswagen en Zwickau, en el estado federado de Sajonia, se enteraron por la prensa de que su fábrica figura entre las 4 plantas que la automotriz quiere cerrar. Tu mundo se te viene abajo. No paras de darle vueltas. Sientes una enorme rabia porque cada día das lo mejor de ti en este trabajo. Es un carrusel de emociones imposible de describir. Aquí trabajan 9.000 personas, fabrican vehículos eléctricos, pero no se venden bien, sobre todo en China. La región depende de esta fábrica. Hay muchos proveedores. Estamos hablando de varias decenas de miles de puestos de trabajo. Afecta incluso a panaderos, a carniceros. Todos dependen de ello, porque si la gente deja de ganar dinero... En el caso del panadero Heiko Reinhold, los cambios de turno en Volkswagen se traducen en picos de trabajo. Él y su esposa dirigen esta pequeña panadería. Son la 3ª generación. Muchos de sus clientes trabajan en la fábrica. La facturación cayó cuando eliminaron el turno de la noche. La panadería tuvo que despedir a 2 de sus 15 empleados. Hay mucha incertidumbre. Nadie sabe realmente hacia dónde van las cosas. Yo también pienso en las familias, en los trabajadores que han construido su vida aquí, que por supuesto todavía tienen que pagar sus hipotecas y demás. En el casco histórico de Zwickau, la crisis de Volkswagen está omnipresente.
porque en casi todas las familias hay alguien que trabaja allí. Mi sobrina trabaja allí, sí. Nadie sabe cómo va a seguir esto. Empezó el año pasado su aprendizaje en Volkswagen. En la perfumería de André y Lisa Burger cuentan que muchos comercios ya han tenido que cerrar porque la gente no gasta igual. Cada mala noticia termina repercutiendo también en su negocio. Estamos muy preocupados. Tenemos miedo. Vendemos productos de lujo y cuando la gente tiene incertidumbre sobre su empleo o sus ingresos, este tipo de adquisiciones son las primeras que se aparcan. La incertidumbre también ha llegado al ayuntamiento. Lo notaremos sobre todo en los hábitos de consumo. Quienes temen perder su empleo quizá compren menos. Ya no salen a restaurantes porque intentan contener el gasto, pero eso también acaba afectando al sector de la construcción. La gente deja de invertir en viviendas, en locales y propiedades. Aún así, dice la vicealcaldesa, aquí están decididos a luchar, a pelear por cada puesto de trabajo. Y antes de irnos, les contamos que la inflación en Venezuela creció un 13,8% en junio, según el Banco Central del país. La agencia Reuters afirma que el acumulado interanual es del 544%. El principal factor ha sido la fuerte depreciación del bolívar frente al dólar. La menor entrada de dólares dificulta que el Banco Central intervenga para sostener el tipo de cambio. Esta situación se ha intensificado tras el endurecimiento de las sanciones estadounidenses. Y con esto ponemos punto final a este segmento de Economía. Gracias de nuevo por acompañarnos y hasta pronto.